En voz alta Relatos presenta Mejor la oscuridad, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Segunda parte. Capítulo cuarto. A las 9 de la noche del 1 de enero de 1950, el abogado Emanuele Ferlito, nené para los amigos, se sentó puntualmente a la mesa del sacanete del Círculo Patria, que en Fela todo el mundo sabía que era en realidad un garito. Y si lo era en días laborables, es fácil imaginar en qué se convertía los festivos, y especialmente los días que van de Navidad a Reyes, cuando en el pueblo es tradición jugarse hasta los calzoncillos. El abogado nené Ferlito, hombre rico y esencialmente holgazán, pues raras veces se dedicaba a su trabajo y cuando lo hacía era casi siempre para sacar de un apuro a los amigos. Tenía 50 y tantos años y no le faltaba de nada. Aparte de ser capaz de permanecer sentado a la mesa de juego durante 48 horas seguidas, sin levantarse ni para ir al lavabo, el abogado tenía mujeres en Fela y en los pueblos circundantes, y era bien sabido que en Palermo, a donde se desplazaba a menudo para intervenir en juicios, o por lo menos eso le decía a su esposa, Cristina, mantenía a dos, una bailarina y una costurera. En una velada se bebía más de media botella de cognac francés. El número diario de cigarrillos sin filtro que se fumaba oscilaba entre los 110 y los 120. Hacia las 11 de aquella noche de fin de año sufrió un repentino desmayo, cosa que ya le había ocurrido el año anterior. Es decir, que el abogado se quedó tan tieso como un bacalao. Dicho sea con todo respeto, experimentó unos violentos espasmos, vomitó y sólo haciendo un supremo esfuerzo consiguió respirar. «Ya estamos otra vez», gritó entonces el doctor Jacopo Frisia, que en aquellos momentos se encontraba también en el círculo. Frisia, que lo atendía desde que le había dado el primer desmayo, le había prohibido terminantemente fumar. Pero al abogado Ferlito la prohibición le había entrado por un oído y salido por el otro. La recaída, pues, era inevitable. Pero esta vez la situación es mucho más grave. Nené Ferlito se está muriendo asfixiado, y para abrirle las mandíbulas, el médico y los del círculo se ven obligados a utilizar un calzador. Al final, el abogado se recupera ligeramente y es trasladado en brazos a su casa mientras el doctor Frisia corre en busca de medicación. La mujer, Cristina, pide que acuesten al marido. La pareja duerme en habitaciones separadas. Y después llama por teléfono a su hija Ágata, de 18 años, que está pasando las fiestas en Catania, en casa de unos familiares. Los que le han prestado auxilio se retiran en cuanto llega el doctor Frisia, el cual encuentra al enfermo estacionario. El médico, tras haberle dicho claramente a su mujer que la vida del enfermo corre peligro, anota en una hoja de papel los medicamentos que hay que administrarle y la dosis. Al ver que la señora Cristina está comprensiblemente aturdida y ausente, le repite que la vida de su marido depende del estricto cumplimiento de las instrucciones. Habrá que vigilarlo toda la noche. Cristina dice que podrá hacerlo. El médico, que no está muy convencido, le pregunta si necesita a una enfermera que se encargue de todo. Cristina rechaza el ofrecimiento y el médico se retira. A la mañana siguiente, poco después de las 8, el doctor Frisia llama a la puerta de la casa de los Ferlito. Le abre la doncella, María, la cual le dice que la señora Cristina permanece encerrada en la habitación de su marido y no quiere que entre nadie. Pero el médico consigue que le abra. En la estancia se aspira un pestazo insoportable a vómito, orines y mierda. Cristina está sentada en una silla al lado de la cama, rígida y con los ojos muy abiertos. El médico consuela a la mujer, que se encuentra en estado de shock, y se da cuenta de que las medicinas que le ha entregado ni siquiera están abiertas. «¿Pero por qué no se las ha dado?» «No hubo tiempo. Murió media hora después de que usted se fuera».
El médico toca el cuerpo del paciente. Aún está caliente, pero puede que la explicación sea la estufa de leña que el propio abogado había encendido la víspera antes de salir para cuando regresara a casa de la velada en el círculo. La estufa, dirá más tarde la señora Cristina, la había alimentado ella misma un cuarto de hora antes de que le llevaran a casa a su marido moribundo. El entierro se retrasa unos días para que Estéfano, el hermano del muerto que vive en Suiza, pueda asistir. Al día siguiente de la muerte del abogado, su hija Ágata visita al doctor Frisia para que éste le refiera con todo detalle lo que le había dicho a su madre a propósito de los medicamentos que ésta no había tenido tiempo de administrar a su marido. El resultado es que Ágata se va de casa y pide hospitalidad a unos amigos. Pero ¿cómo se explica que una hija abandone a una madre justo cuando más tendría que estar a su lado, en el momento del dolor? Entonces empiezan a correr abiertamente por el pueblo unos rumores que ya circulaban en forma de insinuaciones, alusiones y significativas medias palabras. Cuando se casa, Cristina Ferlito es una guapísima joven de 20 años, hija del notario Calogero Cufaro, es decir, del representante más autorizado, tanto en Fela como en los municipios cercanos, del partido en el poder. El obispo le recibe un día sí y otro también. No hay encargo público, concesión, licencia ni contrato que Cufaro no controle. En poco tiempo, Cristina averigua de qué pasta está hecho su marido, que le lleva 10 años. Tienen una hija. Cristina se comporta como una esposa abnegada. Nadie puede decir nada malo de ella hasta el mes de febrero de 1948, en que su marido le lleva a casa a un sobrino lejano de 25 años, llamado Atilio, un joven guapísimo a quien él ha encontrado trabajo en Fela. Atilio, que hasta entonces había vivido con sus padres en Fiaca, se instala en una habitación de la villa que ocupan el abogado y su mujer. Muchas veces, dicen las malas lenguas, el sobrino se presta a consolar a su tía Cristina, la cual se queja con él de las constantes traiciones de su marido, y entre tantos consuelos, a la señora Cristina acaba resultándole más cómodo que la consuelen en la cama. Pero la mujer se enamora del muchacho, no lo deja ni respirar, está tremendamente celosa y empieza a montarle escenas incluso en presencia de extraños. El abogado recibe unos anónimos que lo dejan indiferente. Es más, se alegra de que su mujer deje de tocarle los cojones a él y se los toque al sobrino. En el mes de octubre del año siguiente, en parte porque ya no puede aguantar más a la amante y en parte porque le duele ofender a su tío, a quien le debe el trabajo, Atilio se traslada a vivir a una pensión. Cristina se vuelve aparentemente loca, deja de comer y de dormir. Envía larguísimas cartas a su examante por medio de su doncella María. En algunas de ellas le expone su intención, que Atilio no se toma en serio, de matar a su marido para recuperar su libertad y vivir con él. El día del entierro, todo el pueblo ve que Cristina es esquivada por su hija, por su cuñado Estéfano, recién llegado de Suiza, y por su suegra, la cual en la iglesia y delante del ataúd acusa directamente a la nuera de haberle matado al hijo. En ese momento, el notario Calogero Cufaro, el padre de Cristina, se apresura a consolar a la pobre mujer, dando de esta manera a entender a todo el mundo que ésta ha perdido el juicio a causa del dolor. Pero esa misma noche, en el Círculo Patria, Estéfano el suizo, tras haber anunciado a los presentes que pedirá a quien corresponda la realización de una autopsia a su hermano, se aparta con el abogado rusomano, que pertenece al mismo partido político del notario Cufaro, pero que encabeza la corriente contraria. El tenso coloquio mantenido en una salita del círculo dura 3 horas, suficiente para que, durante su camino de vuelta a casa, Estéfano sea agredido por 2 desconocidos que le pegan una soberana paliza y lo conminan a marcharse diciendo «Suizo, vuélvete a Suiza». A pesar de su ojo a la funerala
y de la cojera de una pierna, Stefano Ferlito, acompañado por el abogado rusomano, se presenta en casa del difunto convocado por el notario Cufaro, que exige las debidas aclaraciones. Ni rastro de la viuda Cristina, pero para compensar su ausencia, acompaña al notario el ilustre abogado Sestilio Nicolosi, príncipe del foro. A las 10 de la noche, el numeroso grupo de personas que se ha congregado delante de la casa para oír los gritos que dan los abogados Rusomano y Nicolosi mientras discuten, percibe un repentino silencio. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que de pronto se ha abierto la puerta del salón y ha aparecido Cristina, la cual, muy pálida pero firme y decidida, dice: «Basta, ya no puedo más. Yo he matado a Nené, con veneno». El notario hace un supremo intento de defenderla hablando de delirio y desvarío, pero no hay solución. 20 minutos después, el pequeño grupo ve abrirse la puerta de la casa. Salen primero la señora Cristina, el notario y el abogado Nicolosi, y a continuación Stefano y el abogado Rusomano. La gente les sigue hasta el cuartel de los carabinieri, donde Cristina va a entregarse. El teniente Frangipane la interroga, y Cristina cuenta que, una vez sola, tras la partida del doctor Frisia, en vez de administrarle los medicamentos a su marido, le dio a beber un vaso de agua en la que había disuelto un veneno para ratones a base de estricnina. ¿Dónde lo compró? No lo compré. Se lo pedí a mi amiga María Carmela Siracusa, la viuda del farmacéutico. Ella lo tomó de la farmacia y me lo dio. Le dije que era para los ratones que había en casa. ¿Por qué ha matado a su marido? Porque ella no podía soportar sus traiciones. Al día siguiente, convocada por el teniente Frangipane, María Carmela Españolo de Siracusa confirma entre lágrimas que fue ella quien facilitó el veneno a su amiga a mediados de noviembre, pero jamás de los jamases se le había pasado por la cabeza la posibilidad de que Cristina pudiera usarlo para matar a su marido. Ambas se habían visto por Navidad, habían pasado un buen rato hablando. Cristina estaba como de costumbre. La señora María Carmela, coetánea y amiga de Cristina, tenía fama en el pueblo de ser una mujer de cuerpo entero. El difunto farmacéutico también era mujeriego, como el abogado, pero ella no se había buscado un amante, como había hecho Cristina. Por lo tanto, el teniente no tiene ningún motivo para suponer que María Carmela Siracusa pudiera estar al corriente de las homicidas intenciones de Cristina. Le toma declaración y la envía de nuevo a su casa. Pero alguien empieza a difundir por el pueblo algunas calumnias contra María Carmela. Hay quien dice que la viuda del farmacéutico estaba perfectamente al corriente del propósito de Cristina. En resumen, María Carmela es, a juicio de muchos, cómplice. Entonces, la mujer indignada vende sus propiedades y se va al extranjero para reunirse con su hermano diplomático. Solo regresará y permanecerá allí unos días para declarar en el primer juicio, que se celebra en 1953. Confirmará su primera declaración y regresará inmediatamente a Francia. En Fela jamás la volverán a ver. Sin embargo, con anterioridad a la celebración del juicio, ocurren varias cosas muy raras. Unos días después de la detención de Cristina, la Fiscalía ordena la realización de la autopsia. Las partes del cuerpo extraídas y colocadas en 8 recipientes se envían al consejero instructor de Palermo, el cual las transmite a su vez al profesor Vincenzo Agnello, toxicólogo de la universidad, y al profesor Filiberto Trupía, profesor de anatomía patológica. Se les envían también a ambos las sábanas de la cama manchadas por el vómito del moribundo y la ropa interior que llevaba. Cristina presta 2 veces declaración ante el juez instructor. En la primera, afirma que mató a su marido para evitarle ulteriores sufrimientos. Una especie de eutanasia. En la segunda, señala que no está segura de haber cometido un homicidio, pues la cantidad de veneno que le administró era demasiado exigua. Casi nada, una pizquita invisible entre el índice y el pulgar.
Al cabo de varios meses y después de intensas charlas con el abogado Nicolosi, Cristina hace una tercera declaración y se retracta de todo lo dicho anteriormente. Ella jamás le administró veneno a su marido. Si así lo dijo a los carabinieri y al juez, fue porque estaba aterrorizada, asustada por las amenazas de su cuñado Stefano el suizo. Pensó que en la cárcel estaría segura y protegida, y tenía especial empeño en confirmar la veracidad de lo que le había dicho al doctor Frisia, es decir, que no había conseguido administrarle los medicamentos a su marido porque éste había muerto antes de que ella pudiera hacer nada. Terminaba diciendo que los resultados de los análisis de los dos ilustres profesores palermitanos le darían la razón. Y, en efecto, poco después estalla una bomba que provoca un gigantesco estruendo. En su examen pericial, Agnello y Trupía afirman haber llevado a cabo numerosas pruebas y contrapruebas sin haber descubierto el menor vestigio de estricnina o de cualquier otro veneno en los restos y en los tejidos estudiados. El abogado Ferlito murió a causa de un tabaquismo agudo que le provocó un ataque letal de angina de pecho. Cristina es inocente. Pero Stefano Ferlito no reconoce su derrota y contraataca. «Pero es que no sabéis», dice a diestro y siniestro, «que los dos eminentes profesores le deben en parte su carrera al notario Cufaro, con quien mantienen estrechos vínculos de amistad. ¿Qué otra cosa se podía esperar?». El abogado Nicolosi aconsejó a Cristina realizar su última declaración cuando ya estaba seguro de los favorables resultados de las pruebas periciales. Y son muchos los que apoyan a Stefano. Entonces, a la Fiscalía de Palermo se le ocurre una brillante idea. Reúne todo lo que los dos profesores de Palermo han utilizado en sus exámenes periciales y lo envían a Florencia, donde hay unos expertos toxicólogos de fama mundial. Cuando los carabinieri acuden a recoger los 8 recipientes que contienen los restos del pobre abogado, apenas hay nada en su interior. Una parte se ha deteriorado y otra se ha perdido en los análisis. Aún así, el pliego sellado oficialmente se envía a Florencia el día 1 de julio. A principios de septiembre reciben en Palermo una carta del juez de Florencia en la que se pregunta cómo es posible que el paquete aún no haya llegado. ¿A dónde ha ido a parar? Después de buscarlo intensamente, el paquete aparece en el Palacio de Justicia de Florencia, olvidado en un desván. A finales de octubre, nada menos que 6 profesores florentinos entregan el resultado de sus exámenes. Han encontrado una cantidad de estricnina tan elevada como para inducirles a poner en duda la valía profesional o la salud mental de Agnello y Trupía, los dos colegas palermitanos que no habían encontrado nada o no lo habían querido encontrar. No cabe la menor duda. El abogado Ferlito murió como consecuencia de un envenenamiento. Su esposa Cristina es culpable. «¿Qué os habíamos dicho?», gritan triunfalmente Stefano Ferlito y el abogado rusomano. «No estoy de acuerdo», proclama orgullosamente el abogado Nicolosi. «El paquete que ha llegado con tanto retraso a Florencia ha sido manipulado». «Es una miserable maniobra de mis adversarios políticos», aclara el notario Cufaro, «que a través de mi hija quieren golpearme a mí». Por si acaso, el abogado Nicolosi pide un examen pericial del estado mental de su defendida, la cual resulta estar en pleno uso de sus facultades. En resumen, el primer juicio, el de 1953, termina con la condena de Cristina a 20 años de cárcel. Esta, en determinado momento, declara recordar haberle dado algo a su marido en la famosa noche de autos, pero casi con toda certeza debió de tratarse de una pizca de bicarbonato. El hecho más destacado del segundo juicio, que se celebra casi 2 años después, es la detallada contraprueba pericial del profesor Aurelio Consolo, el cual afirma que sus colegas florentinos fueron tan ineptos y descuidados que utilizaron un reactivo equivocado. Ese es el motivo de que encontraran restos de estricnina. Llegados a ese punto, Nicolosi señala que es necesario llevar a cabo un superexamen pericial toxicológico. Su petición es rechazada, pero los jueces modifican la primera sentencia. Ahora, los años de cárcel que Cristina tiene que cumplir son 16. En 1957,
el Tribunal Supremo rechaza el recurso y confirma la condena. Cristina solicita desde la cárcel constantes peticiones de gracia. 3 años después, un ministro de Justicia, olvidando el título de su ministerio y obedeciendo las presiones recibidas por parte de unos cualificados miembros de su partido, el mismo al que pertenece el indómito notario Cufaro, se pone en marcha para conseguir que la mujer reciba el ansiado indulto. Cristina puede regresar a casa y la partida termina definitivamente para todos. Capítulo V. Eran más de las 5 de la madrugada y había mantenido un buen rato la cabeza bajo el agua para aliviar el aturdimiento provocado por todo el tiempo que había permanecido encerrado en una pequeña estancia con la gritona señora Chichina, y ahora estaba a punto de irse a dormir, más confuso que convencido por toda aquella serie de nombres de abogados, expertos, familiares del difunto y familiares de la asesina, que la señora Adorno recordaba con maníaca e insoportable precisión cuando sonó el teléfono. Solo podía ser Livia, tal vez preocupada por no haberlo encontrado antes en casa. «Hola, cariño». «¿Otra vez? Lo siento mucho, dottore. Soy Chichina Adorno». Montalbano volvió a sentirse repentinamente aturdido y mantuvo el auricular a una distancia de seguridad. «¿Qué ocurre, señora?» «Olvidé contarle una cosa que se refiere a la primera prueba pericial, la que hicieron en Palermo los profesores Agnello y Trupía». Montalbano levantó las orejas. Aquel era un punto delicado. «Dígame, señora». «Cuando los profesores de Florencia dijeron que los colegas palermitanos que no habían encontrado la estricnina o eran unos incompetentes o estaban locos, el abogado Nicolosi se las arregló para que declarara el profesor Aurelio Yumarra. Este profesor contó que el profesor Agnello, del cual él era ayudante, había muerto antes de estampar su firma bajo el examen pericial negativo y que entonces el tribunal le había dicho que lo firmara él. El profesor Yumarra lo firmó, pero tras haber repetido todos los exámenes, pues era un hombre muy escrupuloso. ¿Y sabe una cosa?», señaló que había utilizado los mismos reactivos que sus colegas florentinos. No había estricnina. «Gracias, señora. ¿Recuerda cómo se llamaba el juez que presidió el segundo juicio?» «Claro, se llamaba Manfredi Catalfamo. En cambio, el juez que había presidido el primero se llamaba Giuseppe Indelicato, mientras que en el Supremo…» «Gracias, ya es suficiente, señora. Buen viaje». Como es natural, le importaban un carajo Catalfamo e Indelicato. Solo lo había preguntado para poder asombrarse una vez más de la prodigiosa memoria de Chichina Adorno, una especie de superordenador viviente. Tumbado en la cama, mientras en sus oídos resonaba el murmullo del mar, un tanto movido, pensó en todo lo que había averiguado. Si era cierto lo que María Carmela Españolo le había revelado en su lecho de muerte, los expertos palermitanos no habían encontrado estricnina por la sencilla razón de que no la había. Cristina creyó que había envenenado a su marido, pero en realidad le había administrado unos polvos inofensivos. Entonces, ¿cómo era posible que los expertos de Florencia la hubieran encontrado? Ahí puede que tuviera razón el notario Cufaro. La misteriosa y prolongada desaparición del paquete había servido para que sus adversarios políticos pudieran meterle mano e introducir en él una tonelada de estricnina. Y no había por qué escandalizarse. Los juicios en Italia están cuajados de pruebas que desaparecen y vuelven a aparecer a su debido tiempo. Es una antigua y apreciada costumbre, casi un rito. En definitiva, Cristina había sido condenada no por haber envenenado realmente a su marido, sino por haber tenido intención de hacerlo. ¿Cómo podía ella imaginar que su fiel amiga María Carmela la había engañado? ¿Y por qué había hecho María Carmela semejante cosa? Probablemente porque estaba al corriente de la pasión de su amiga por su joven sobrino Atilio, y porque sabía que en los últimos tiempos Cristina había manifestado su propósito de matar a su marido. Claro que del dicho al hecho hay un gran trecho. No obstante, para evitar que el día menos pensado Cristina cometiera una barbaridad, ella le dio unos polvitos diciendo que era veneno para ratones. Y en eso estamos todos de acuerdo. María Carmela actúa por el bien de Cristina. ¿Pero por qué? Primero ante el teniente de los carabinieri y después en el juicio no revela la verdad.
Habría sido suficiente que, cuando la llamaron al cuartel, hubiera dicho algo para exculpar a su amiga. Miren, Cristina no puede haber matado a su marido con los polvos que yo le di porque no eran veneno. Habría sido suficiente. Sin embargo, no pronuncia esas palabras. Al contrario, se pone a hacer teatro y asegura, desesperada, que ella jamás tuvo conocimiento de las intenciones homicidas de Cristina. Y por si fuera poco, durante el juicio añade más clavos al ataúd de su amiga. Solo pronuncia esas palabras 50 años después para liberar su conciencia de aquel peso a la hora de la muerte. ¿Por qué? Al no pronunciar esas palabras, María Carmela sabe que condenarán a una inocente, si bien una inocente relativa. Ese comportamiento pone de manifiesto un profundo odio. No puede explicarse de ninguna otra manera. Se trata, casi con toda certeza, de una fría y deliberada venganza. Ya se había hecho de día. Montalbano se levantó, puso la cafetera al fuego y salió a la terraza. El viento había amainado y el mar, al retirarse, había dejado la arena mojada y llena de botellas de plástico, algas, cajas vacías y peces muertos. Restos de naufragios. Sintió un escalofrío y volvió a entrar en la casa. Se bebió 3 tazas de café seguidas. Se puso una chaqueta gruesa y se sentó en la terraza. El aire de primera hora de la mañana le refrescaba las ideas. Por primera vez en su vida se reprochó su mala costumbre de no tomar apuntes. Le rondaba por la cabeza algo que le había dicho la señora Chichina, pero no era capaz de recordarlo. Sabía que era importante, pero no conseguía enfocarlo. Siempre había tenido una memoria de hierro. ¿Por qué empezaba a fallarle ahora? La vejez significaría para él llevar un cuaderno de apuntes y un lápiz en el bolsillo, como los policías ingleses. El horror que le produjo semejante idea ejerció sobre su memoria un efecto muy superior al de cualquier medicina, y de pronto lo recordó todo. En su declaración en el cuartel de los Carabinieri, la señora María Carmela había dicho que Cristina le había pedido el veneno a mediados de noviembre. Por consiguiente, hasta esa fecha, María Carmela aprecia tanto a su amiga que obstaculiza su propósito y le facilita unos polvos inofensivos. Pero apenas 2 meses después, los sentimientos que le inspira Cristina han cambiado por completo. Ahora no la aprecia, la odia. Y no desmiente la confesión de su ex amiga, lo que significa que en ese breve periodo de tiempo ha ocurrido algo entre ambas mujeres, no una discusión sin importancia, como las que pueden producirse incluso entre amigos íntimos, sino algo grave que provoca una irreparable y profunda herida. Alto ahí. Un momento. La señora Chichina Adorno había dicho también que ambas amigas se habían visto por Navidad, o eso al menos le había dicho María Carmela al teniente de los Carabinieri, y no había por qué poner en duda que el encuentro se hubiera producido. No habría sido un encuentro formal, un cortés y frío intercambio de felicitaciones. No. Ambas mujeres habían conversado tranquilamente durante un buen rato, como solían hacer habitualmente, lo cual solo podía significar 2 cosas: o que María Carmela empieza a odiar a Cristina después o durante su encuentro navideño con ella, o que el rencor, el odio de María Carmela empezó unos días después de haber facilitado a su amiga el falso veneno. En esta segunda hipótesis, durante el encuentro, María Carmela finge ser la amiga de siempre, oculta hábilmente los sentimientos que le inspira Cristina y espera con paciencia de santo a que, más tarde o más temprano, ésta apriete el gatillo. Sí, porque aquel falso veneno es como un revólver cargado. Ocurra lo que ocurra, el disparo destrozará la vida de Cristina. De entre ambas hipótesis, la segunda era seguramente la que más se acercaba a la verdad, si María Carmela había conseguido guardar aquel secreto a lo largo de todos los años que le quedaban de vida. La imagen de la moribunda apareció a traición ante sus ojos. La cabecita de gorrión desplumado hundida en la almohada, la sábana blanca, la mesilla. La imagen se congeló y después se produjo una especie de zoom en su memoria. ¿Qué había sobre la mesilla? Una botella de agua mineral, un vaso, una cuchara
y medio escondido detrás de la botella verde, un crucifijo de unos 20 centímetros sobre una base cuadrada de madera. Nada más. De pronto enfocó perfectamente el crucifijo. El Jesús clavado en la cruz no tenía la piel blanca. Era negro. Probablemente un objeto de arte sacro adquirido en algún lejano país de África, cuando María Carmela seguía en sus viajes a su sobrino ingeniero. De repente se levantó a causa del pensamiento que se le había ocurrido. ¿Cómo era posible que, de todos sus viajes, la señora solo se hubiera quedado con aquella imagen? ¿Dónde estaban sus restantes pertenencias? Aquellos objetos, aquellas fotografías, aquellas cartas que se conservan para que la memoria se ancle en ellos y sirvan de testimonio de nuestra existencia. Nada más llegar, llamó al Hotel Pirandello. Le contestaron que el ingeniero españolo acababa de salir hacia el aeropuerto, pues tenía que tomar el primer vuelo con destino Milán. ¿Llevaba mucho equipaje? El ingeniero no, una maletita. ¿Les ha encargado, por casualidad, que le envíen algún paquete de gran tamaño, una caja o algo parecido? No, señor comisario. Por consiguiente, las pertenencias de María Carmela, en caso de que las hubiera, se encontraban aún en Vigata. ¡Fazio! A sus órdenes, dottore. ¿Tienes algo que hacer esta mañana? Bueno, algunas cosas sí. Pues déjalo todo. Voy a encargarte un trabajo que te encantará. Tienes que ir enseguida a Fela. Ahora son las 8:30. A las 10 ya estarás allí. Tienes que ir al registro civil. A Fazio se le iluminaron los ojos de alegría. Estaba aquejado de algo que Montalbano calificaba de complejo de registro civil. No se limitaba a averiguar el día, mes y año de nacimiento, la provincia, el nombre del padre y la madre, e incluso los nombres del padre y la madre del padre y los nombres del padre y la madre de la madre, y así sucesivamente de una persona. En caso de que una reacción, generalmente violenta de su jefe, no lo interrumpiera, era capaz, siguiendo la historia de una persona, de remontarse a los albores de la humanidad. ¿Qué debo hacer? El comisario se lo explicó tras habérselo contado todo, incluso lo de Cristina y el juicio. Fazio hizo una mueca. O sea, que no solo se trata de ir al registro civil. No, pero tú en esas cosas eres un maestro. Al cabo de menos de 5 minutos, él también salió, subió al coche y se dirigió a la casa del Sagrado Corazón. Le había entrado el irresistible afán de saber cuál era el motor que impulsaba sus investigaciones. Ahora ya no tenía ninguna duda ni la menor resistencia interior. Tanto si era un folletín como una novela negra, una tragedia o un melodrama, quería averiguar todos los por qué y los cómo de aquella historia. Se presentó ante el administrador, el contable Inclima, un grueso y cordial cincuentón quien, tras escuchar la pregunta del comisario, se sentó delante de un ordenador. Verá usted, señor comisario, de esas cosas se encarga mi ayudante, el contable Capadona, que hoy, por desgracia, no ha venido porque tiene la gripe. Se entregó en cuerpo y alma a la tarea, pulsó algunas teclas, pero estaba claro que el ordenador no era precisamente su fuerte. Finalmente habló. Sí, aquí consta que todos los efectos personales de la pobre señora Españolo se encuentran en un depósito, en un baúl de su propiedad, pero no sé si ya se lo han enviado a su sobrino a Milán. ¿Y cómo se puede saber? Venga conmigo. Abrió un cajón y sacó un manojo de llaves. Salieron por la puerta principal. A la izquierda del jardín había un edificio bajo, un almacén con una puerta muy grande en la que ponía, evidentemente para que nadie se llamara a engaño, depósito. Paquetes, cajas, maletas, cajitas, contenedores de todo tipo aparecían colocados ordenadamente a lo largo de las paredes. Lo conservamos todo con mucho cuidado y de forma que esté al alcance de la mano, porque verá usted, señor comisario, todas nuestras huéspedes son, ¿cómo le diría?, de clase acomodada, y de vez en cuando les apetece volver a ver un vestido, un objeto especialmente apreciado. Ah, aquí está todavía el baúl de la señora Españolo. ¿Acaso las que no pertenecen a la clase acomodada? Se preguntó Montalbano. ¿No les apetece volver a ver objetos suyos apreciados en otros tiempos?
solo que esos objetos ya no están al alcance de su mano, sino vendidos o en el Monte de Piedad. El baúl no era un baúl, era una especie de pequeño armario colocado de pie, como los armarios, y tan alto como Montalbano. Este solo había visto baúles de semejante tamaño en las películas ambientadas entre finales del siglo XIX y principios del XX. Aquel estaba enteramente cubierto de esas pegatinas de colores, redondas, cuadradas o rectangulares, que los hoteles de otros tiempos pegaban en los equipajes a modo de publicidad. Las pegatinas estaban parcialmente tapadas por una hoja blanca, todavía mojada de pegamento, en la cual figuraba la dirección de Milán del sobrino. «Seguramente mañana pasará el transportista», dijo el contable. «¿Le interesa saber algo más?» «Sí. ¿Quién tiene las llaves del baúl?» «Vamos a ver si las tenemos nosotros o si ya han sido entregadas al ingeniero». Resultó que ya habían sido entregadas. Comió distraído y sin apetito. «Hoy no me ha dado ninguna satisfacción», le regañó Calóyero, el dueño de la trattoria. «Si un cliente como Usía come así, a alguien como yo se le pasan las ganas de cocinar». El comisario se disculpó. Lo tranquilizó diciéndole que era porque tenía demasiados pensamientos en la cabeza y no había conseguido borrar la cantidad de ellos que habría sido necesaria para poder saborear la maravillosa langosta que le habían puesto delante. En realidad, pensamientos solo tenía uno, pero valía por 10, de tan apremiante que era. Al cabo de un rato, tras haberle fallado todas las opciones y teniendo en cuenta el breve espacio de tiempo que le quedaba antes de que el baúl emprendiera el camino a Milán, tuvo que rendirse a la única solución posible: Orazio Genco. Eran las 4 de la tarde y a aquella hora Genco, el ultraseptuagenario ladrón de casas, que jamás había cometido un acto de violencia, hombre de bien si se exceptuaba el vicio que tenía, que consistía en robar viviendas, debía de estar durmiendo en su hogar, recuperando el sueño perdido durante la noche. Se tenían mucha simpatía el uno al otro. Orazio, de hecho, le había regalado al comisario una preciosa colección de ganzúas y llaves falsas. Le abrió Nieta, la mujer de Orazio, que se asustó al verlo. «¿Qué ocurre, comisario? ¿Qué ha sucedido?» «Nada, Nieta. Solo vengo a ver a tu marido». «Pase», dijo la mujer más tranquila. «Orazio está enfermo, en la cama». «¿Qué tiene?» «Dolores reumáticos. El médico dice que no debería salir de noche, cuando hay tanta humedad. Pero entonces, ¿cuándo va a trabajar este buen hombre?» Orazio estaba medio dormido, pero al ver al comisario se incorporó en la cama. «¡Qué sorpresa, dottore Montalbano! ¿Cómo estás, ora?» Así, dottore». «¿Le apetece un cafetito?» preguntó Nieta. «Con mucho gusto». Aprovechando que Nieta se había retirado, Orazio se apresuró a aclarar. «Mire, señor comisario, yo no trabajo desde hace un mes, así que si ha habido...» «No he venido por eso. Quería que me hicieras un trabajo, pero veo que no puedes moverte». «No, señor dottore, lo siento. El trabajo tendrá que hacerlo usted solo. ¿No recuerda cómo se hace? ¿No se lo enseñé?» «Sí, pero este es un baúl que se tiene que abrir y cerrar sin que nadie se dé cuenta. ¿Me explico?» «Se ha explicado muy bien. Ahora tómese tranquilamente el café y después hablamos». Capítulo 6. Fazio se presentó a las 7 de la tarde. Parecía contento. Se sentó cómodamente en una silla delante del escritorio del comisario. Sacó del bolsillo una hoja de papel doblada en 4 y empezó a leer. «Alfredo Siracusa, hijo del difunto Giovanni y de la difunta Emilia Scarcella, nacido en Fela el...» «¿Quieres que empecemos a enfadarnos?», le interrumpió Montalbano. Fazio esbozó una sonrisita. Era una broma, dottore. Dobló la hoja y volvió a guardársela en el bolsillo. «He tenido una suerte del copón y perdone la expresión, dottore». «¿Qué quieres decir?» «He podido hablar con el farmacéutico Arturo de Gregorio». «¿Y ese quién es?» «El actual propietario de la farmacia que perteneció a Alfredo Siracusa. Verá, dottore, ese tal de Gregorio, nada más terminar sus estudios en 1947, comenzó a hacer prácticas en la farmacia de Siracusa. En realidad la farmacia la llevaba él, porque el dottore Siracusa se pasaba el día jugando a las cartas o persiguiendo mujeres.
El 30 de septiembre de 1949, mientras regresaba en coche de Palermo, el dottore Siracusa sufre un accidente y muere en el acto. ¿Qué clase de accidente? No lo sé muy bien. Parece que se quedó dormido. Puede que se hubiera pasado la noche jugando o con alguna mujer. Iba solo. Resumiendo, menos de una semana después, el dottore de Gregorio le dice a la viuda que, si ella está de acuerdo, él le compra la farmacia. La señora remolonea un poco, pero después, hacia fines de noviembre, ambos se ponen de acuerdo sobre el precio. ¿Y a mí qué coño me importa toda esta historia, Fazio? Tenga un poco de paciencia, ya voy al grano. Ocurre que el dottore de Gregorio empieza a hacer inventario. Aparte de la trastienda que se usaba como almacén, había una pequeña estancia con un escritorio que el dottore Siracusa utilizaba para los papeles, las cuentas, la correspondencia y los pedidos. Pero hay un cajón cerrado con llave y la llave no se encuentra por ninguna parte. Entonces el dottore se la pide a la señora. Esta reúne todas las llaves que pertenecían a su marido, acude a la farmacia, prueba que te prueba y al final la encuentra y abre el cajón. El dottore ve que el cajón está lleno de papeles y fotografías, pero en ese momento oye sonar la campanilla de la entrada y sale para atender al cliente. Después entra otro. Finalmente el dottore puede regresar al pequeño despacho. La señora está tirada en el suelo, desmayada. El farmacéutico consigue hacerla volver en sí y la viuda dice que ha sufrido un desfallecimiento. Los papeles y las fotografías están desperdigados por el suelo y sobre el escritorio. De Gregorio se agacha para recogerlos y la viuda salta como una víbora. «Déjelo, no toque nada». Jamás la había visto de aquella manera, me ha dicho el dottore. La señora tenía fama de amable y considerada, pero entonces parecía que se la llevaba el demonio. «Váyase, váyase». El farmacéutico salió para atender a otros clientes. Media hora después apareció de nuevo la viuda con 2 abultados sobres en la mano. «¿Cómo se encuentra, señora? ¿Quiere que le acompañe?» «Déjeme en paz». A partir de aquel día, dice el farmacéutico, la señora nunca volvió a ser la misma. No quiso poner los pies en la farmacia y con él siguió mostrándose descortés y malhumorada. Después tuvo lugar el homicidio del abogado Ferlito y en el pueblo empezaron a correr rumores de que ella había sido cómplice de Cristina, la esposa asesina. Entonces la viuda de Siracusa vendió sus propiedades y se fue al extranjero. De todas las cosas que me ha dicho de Gregorio, lo del desmayo es lo que me ha parecido más interesante. ¿Por qué? Está clarísimo, dottore. Usted lo sabe mejor que yo. En el interior de aquel cajón, la señora María Carmela Españolo, viuda reciente de Siracusa, encontró una cosa que jamás hubiera imaginado. Hacia medianoche ya no sabía qué inventarse para pasar el rato. No podía leer porque estaba demasiado nervioso para concentrarse. Cuando terminaba una página tenía que volver a comenzarla porque había olvidado lo que había leído. Solo le quedaba la televisión, pero ya había visto un debate político moderado por 2 periodistas que parecían Stan Laurel y Oliver Hardy, uno delgado como un palillo y el otro gordo como un elefante, sobre la dimisión de un subsecretario con la cabeza de reptil que ejercía como abogado y había propuesto la detención de 2 jueces que le hacían perder todos los juicios. A su lado lo defendía un ministro que tenía cara de calavera y al que no se le entendía ni torta de lo que decía. Valerosamente volvió a encender el aparato. El debate aún no había terminado. Encontró un canal donde daban un reportaje sobre la vida de los cocodrilos y allí se quedó. Debió de adormilarse porque de repente ya eran las 2. Fue a lavarse la cara, salió y subió al coche. 20 minutos después pasó por delante de la verja cerrada de la casa del Sagrado Corazón. Giró inmediatamente a la derecha y se detuvo en la parte de atrás de la residencia, como había hecho cuando había ido a ver el entierro. Bajó del coche y se dio cuenta de que muchas ventanas estaban levemente iluminadas. Comprendió lo que ocurría. Era el insomnio de la vejez, la que noche tras noche te condena a permanecer en vela, en la cama o en un sillón, a recordar tu vida minuto a minuto, a repetirla, desgranando los recuerdos como las cuentas de un rosario.
y de esa manera se acaba deseando la muerte, porque ésta es el vacío absoluto, la nada, libre de la condena, de la persecución de la memoria. Saltó por encima de la verja sin ninguna dificultad. La luz de la luna iluminaba lo suficiente para ver dónde ponía los pies. Había un perro mirándolo, uno de esos terribles perros asesinos que no ladran, no hacen nada, pero en cuanto te mueves, te encuentras con una dentellada en la garganta. Notó que la camisa, empapada de sudor, se le pegaba a la piel. Él permanecía inmóvil y el perro también. Mañana por la mañana, cuando se haga de día, nos encontrarán así, yo mirando al perro y el perro mirándome a mí, pensó, con una diferencia, que el animal estaba en su territorio, mientras que él había entrado ilegalmente. Tiene razón el perro, se dijo luego, recordando una famosa frase del cómico Eduardo de Filipo. Era absolutamente necesario hacer algo, pero la suerte se encargó de echarle una mano. Una piña o un fruto seco cayó de un árbol y fue a parar a la espalda de la bestia, la cual sorprendentemente hizo ¡ting! Era un perro de mentirijillas, colocado allí para asustar a los cabrones como él. No le costó nada abrir la puerta del depósito. Encendió la linterna que llevaba y, siguiendo las instrucciones del ladrón Horacio, abrió sin ninguna dificultad el baúl armario. En una decena de colgadores había vestidos de mujer. La balda de abajo estaba repleta de objetos. Una torre Eiffel en miniatura, un león de cartón piedra, una máscara de madera y diversos recuerdos. La parte interior de la tapa del baúl era una cajonera. Había bragas, sujetadores, pañuelos, bufandas, medias de lana. Bajo la balda de los objetos había 2 cajones de gran tamaño. El primero de ellos contenía zapatos. En el segundo había una caja de cartón y un sobre grande. Montalbano abrió el sobre. Fotografías. Detrás de todas ellas, María Carmela había escrito la fecha, el lugar y el nombre de los fotografiados. Estaban el padre y la madre de María Carmela, el hermano, el sobrino, la mujer del hermano, una amiga francesa, una sirvienta negra, varios paisajes. Faltaban las fotografías de su boda. Y no había ni una sola foto del marido, ni pagándola a precio de oro. Como si la señora hubiese deseado borrar su rostro. Y tampoco las había de Cristina, su antigua amiga del alma. Volvió a guardar las fotografías en el sobre y abrió la caja. Cartas, todas ordenadamente dispuestas y metidas en distintos sobres según el remitente. Cartas de papá y mamá, cartas de mi hermano, cartas de mi sobrino, cartas de Jan. El último sobre no anunciaba el contenido. Dentro había 3 cartas. Le bastó empezar a leer la primera para comprender que había encontrado lo que buscaba. Se guardó las 3 cartas en el bolsillo, lo dejó todo en su sitio, volvió a cerrar el baúl y la puerta del depósito, acarició la cabeza del perro de mentirijillas, volvió a saltar la verja, subió al coche y regresó a Marinela. Eran 3 cartas muy largas. La primera con fecha del 4 de febrero de 1947 y la última del 30 de julio del mismo año. 3 cartas de ardiente testimonio de una impetuosa pasión amorosa que se encendió como un fuego de paja y duró lo que un fuego de paja. Unas cartas firmadas por Cristina Ferlito al farmacéutico Alfredo Siracusa y que empezaban siempre de la misma manera. Mi adorado Alfredo, sangre mía, y que siempre terminaban con la frase tuya en todo y por todas partes, Cristina. Cartas que la mujer había enviado a su amante, el marido de su mejor amiga, y que éste había conservado imprudentemente en el cajón del escritorio de la farmacia. El que María Carmela había abierto a petición del doctor de Gregorio. Al leerlas, María Carmela debió de sentirse ofendida y mortalmente herida, más que por la doble traición del marido y la amiga, por las palabras que ésta utilizaba para referirse a ella, unas palabras despectivas y ridiculizantes. Alfredo, ¿cómo es posible que vivas junto a una mujer tan mojigata? Alfredo, cuando por la mañana te despiertas y te la encuentras a tu lado, ¿cómo es posible que no vomites? Alfredo, ¿sabes lo que me confesó el otro día María Carmela? Que para ella, ya desde la noche de bodas, hacer el amor contigo ha sido un sufrimiento. ¿Cómo puede ser que para mí
sea un placer tan grande que casi iguala a la muerte. Aquí Montalbano no pudo menos que imaginarse otro placer mucho más perverso y refinado, el del farmacéutico, que se beneficiaba a la mujer de su más íntimo compañero de juego y aventuras femeninas sin que éste se enterara. ¿Quién sabe cuánto habría durado aquella historia si en la vida de Cristina no hubiera entrado el apuesto sobrino Atilio? Tras el hallazgo de las cartas, María Carmela decide vengarse. Ya le ha facilitado a Cristina el falso veneno antes del descubrimiento de la traición, y lamenta no haber comprendido a tiempo sus propósitos homicidas. De haberlo sabido, le habría dado veneno de verdad para que ella misma se condenara con sus propias manos. Ahora lo único que puede hacer es esperar que su ex amiga dé un paso en falso. Y cuando ésta lo da, María Carmela ya está preparada para aprovechar la ocasión y contribuye a enviar a Cristina a la cárcel, pese a saber que ésta no puede haber matado a su marido con los polvos que ella le había entregado. Si le hubiera revelado la verdad al teniente de los Carabinieri, la situación de su ex amiga hubiera sido mucho mejor. Pero eso justamente es lo que ella no quiere. Y solo a la hora de morir, cuando su paladar ya se ha vuelto insensible a todos los sabores, incluso al de la venganza, decide confesar su culpa. Pero, ¿por qué ha conservado las cartas? ¿Por qué no se ha deshecho de ellas, como hizo con las fotografías de su marido y de su boda? Porque María Carmela es una mujer inteligente. Sabe que un día el devorador impulso que la mueve perderá inevitablemente fuerza, que el recuerdo cada vez más desvaído de la ofensa podría inducirla a revelar a alguien lo que ocurrió realmente. Cristina podría salir de la cárcel. No. Entonces será suficiente tomar un instante una de aquellas cartas para que los motivos de la venganza aparezcan de nuevo con la violencia del primer día. Por la mañana salió muy temprano, prácticamente sin haber pegado ojo. Cuando entró en la iglesia, el padre Barbera acababa de terminar de oficiar la misa. Lo siguió a la sacristía, donde el cura se despojó de sus hábitos con la ayuda del sacristán. «Déjanos solos y que no entre nadie». «Sí, padre», contestó el hombre retirándose. Al cura le bastó una mirada para comprender que Montalbano sabía ya lo que María Carmela Españolo le había revelado a él en confesión. Pero quiso estar seguro. ¿Lo ha descubierto todo? Sí, todo. ¿Cómo lo ha conseguido? Soy policía. Ha sido una especie de apuesta más que nada conmigo mismo. Pero ahora ya ha terminado. ¿Está seguro?, preguntó el cura. Sí. ¿A quién quiere que le importe una historia de hace 50 años? María Carmela Españolo ha muerto. Cristina Ferlito también. ¿Quién se lo ha dicho? Nadie, pero supongo que... Se equivoca. Montalbano lo miró, desconcertado. ¿Vive todavía? Sí. ¿Dónde? En Catania, en casa de su hija Ágata, que le perdonó cuando salió de la cárcel. Ágata se casó con un empleado de banca, un buen hombre llamado Giulio La Rosa. Tienen un chalecito en Vía Gómez 32. ¿Por qué me lo dice?, preguntó el comisario. Y mientras hacía la pregunta, comprendió la respuesta que le daría el otro. Para que haga usted lo que yo como sacerdote no puedo hacer. Usted está en condiciones de devolver la paz a una mujer precisamente cuando ya no espera nada de la vida, de iluminar con la luz de la verdad el último y oscuro tramo de la existencia de esa mujer. Vaya y cumpla con su deber, no pierda el tiempo. Ya se ha perdido demasiado. Y apoyándole la mano en el hombro, casi lo empujó hacia la puerta. Estupefacto, el comisario dio unos cuantos pasos y después se detuvo, pues una luz como de flash se le había encendido en el cerebro. Se volvió. La mañana que vino a verme a mi casa, usted ya había elaborado un plan muy minucioso. Usted lo ha montado todo, me ha utilizado y yo he caído en la trampa como un gilipollas. Hasta interpretó todo aquel número de intentar disuadirme, convencido de que yo no soltaría el hueso. Usted sabía desde el primer momento que llegaríamos a este punto, a estas palabras. ¿Es cierto, sí o no? Sí, contestó el padre Barbera.
Condujo su coche dominado por la furia y el nerviosismo, dispuesto a pelearse con cualquier automovilista que siguiera su mismo camino. Se había dejado atrapar como un chiquillo inocente. Pero ¿cómo había sido posible? ¿Cómo no se había dado cuenta de la trampa que el padre Barbera le había tendido? Para que te fíes tú de los curas. Ya lo decía el refrán. Monachi e parrini sentici la misa e stoccaci rini. A los monjes y a los curas, óyeles la misa y rómpeles el espinazo. Ah, la olvidada sabiduría popular. En medio del tráfico de Catania no le faltaron ocasiones de hacer la señal de los cuernos y soltar palabrotas a diestro y siniestro. Finalmente, después de dar 1000 vueltas, llegó al chalecito de Vía Gómez. En el minúsculo jardín, una mujer bastante joven vigilaba a 2 niños que jugaban. ¿La señora Ágata Larosa? No está, ha salido. Yo cuido a los niños. ¿Son los hijos de la señora Ágata? ¿Pero qué dice? Son sus nietos. Verá, yo soy comisario de policía. La mujer se asustó. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Nada. Simplemente tengo que comunicarle algo a la señora Cristina. ¿Está en casa? Sí. Me gustaría hablar con ella. ¿Tiene la bondad de acompañarme hasta ella? ¿Y qué hago con los niños? Vaya Usía, nada más entrar. La segunda puerta a la izquierda. No tiene pérdida. Era una vivienda amueblada con buen gusto e impecablemente ordenada, a pesar de la presencia de los niños. La segunda puerta a la izquierda estaba entornada. ¿Con permiso? No hubo respuesta. Entró. La anciana estaba hundida en un sillón, durmiendo bajo los cálidos rayos de sol que penetraban a raudales a través de los cristales de la ventana. Mantenía la cabeza inclinada hacia atrás, sobre el respaldo, y a través de la boca abierta, de la que caía un brillante hilillo de saliva, brotaba una respiración afanosa y chirriante, que a ratos se interrumpía para seguir adelante cada vez con más esfuerzo. Una mosca paseaba tranquilamente de uno a otro párpado. Estos eran tan delgados que el comisario temió que se hundieran bajo el peso del insecto. Después la mosca penetró en una transparente ventana de la nariz. La amarillenta piel del rostro estaba tan estirada y pegada al hueso que parecía una simple capa de color sobre la calavera. En cambio, la piel de las inertes manos, deformadas por la artrosis, parecía de pergamino y estaba cubierta por unas grandes manchas de color marrón. Las piernas, cubiertas por una manta a cuadros escoceses, vibraban a causa del constante temblor. En la estancia se aspiraba un insoportable hedor a rancio y a orina. Quedaba todavía en el interior de aquel cuerpo, que el tiempo tan obscenamente había devastado, algo con lo que fuera posible establecer comunicación. Montalbano lo dudaba. Y peor aún, en caso de que ese algo todavía existiera, ¿resistiría el conocimiento de la verdad? La verdad es luz, había dicho el cura, o algo por el estilo. Ya. Pero una luz tan fuerte, ¿no quemaría y prendería fuego a aquello que sólo debería iluminar? Mejor la oscuridad del sueño y de la memoria. Retrocedió, abandonó la estancia y salió de nuevo al jardín. ¿Ha hablado con la señora? No. Estaba dormida. No he querido despertarla.